Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas. Socias. Siempre socias. Y amigas. En el episodio pasado hablamos de los atributos del liderazgo. Y encontramos unas frases muy grandes, increíbles, en donde dice que la valentía no es un sentimiento que se debe de desarrollar, ni tampoco es una emoción. Resulta que es un mandato divino. ¿Cómo ves esta descripción de la valentía? Totalmente acertada, porque es algo que tiene intrínseca en el ser humano, porque es una fuerza interior, es esa voluntad que te hace moverte, y todo emprendedor la tiene. No es algo a desarrollar, no es una emoción, no es un sentimiento, es algo que heredamos, es algo más allá. Más allá, es una fuerza divina. Es una fuerza que divina. te hace que te muevas, que hace que tengas todos los días esa chispa para poder emprender, para llevar a cabo pues todo lo que necesitas para lograr tus proyectos, tus metas. Así es. El tener un nuevo atributo, que es el que vamos a comentar hoy, que es el 8º atributo del emprendimiento, que es la pasión al emprender. Pero para tener pasión, ¿qué requerimos? Tener algo bien claro, bien poderoso, que es la energía. Será importante la energía. Completamente. para Tú emprender. necesitas, antes que nada, cuando vas a hacer un emprendimiento, analizar algo que te llene, que te apasione, porque esa va a ser la fuerza que te va a hacer levantarte todas las mañanas, no escuchar los comentarios de los demás, manejarte con elegancia, tener inteligencia emocional. Esa es otra parte importante de lo que es la pasión. La pasión para emprender, viene la elegancia, que es un atributo de la pasión. Es que, mira, cuando tú tienes un emprendimiento, tienes que prepararte y tienes que saber tanto de tu emprendimiento más que los demás. Claro. Y eso va a hacer que si alguna persona quiere boicotear tu emprendimiento, tu proyecto, tú sepas con inteligencia emocional y con la elegancia contestarle y tenerle la paciencia para que ella misma con el tiempo se dé cuenta que tú tienes tu verdad. Sí, de hecho el puro hecho de que tú vas a mostrar algún proyecto pues ya te hace elegante, ya tienes la oportunidad de lucir esos atributos de liderazgo con energía. La energía siempre debe de estar en un nivel elevado. Energía alta siempre triunfa. Siempre claro. triunfa. Tendremos lo que es la pasión tendrá que tener eficiencia. Siempre. Eficiencia, como que puede, dirigido, concreto, sí. no darle vueltas. Sí, que seas claro, preciso, conciso de lo que quieres, hacia dónde quieres llegar y lo que quieres que la persona que está enfrente perciba. La pasión tendrá que tener innovación. Siempre. Esta es una actualización constante. En este caso, por ejemplo, nosotras que somos emprendedoras, pues si ahorita lo nuevo es YouTube, pues claro que vas a hacer tu canal de YouTube. Claro. O cualquier cosa que salga, tú tienes que siempre estar a la vanguardia. Sí. Siempre estar... Mejora continua. Mejora continua y que estés bien motivado. Esa debe de ser parte de la pasión. Así es. El mejorar siempre. ¿Tendrás que ser generoso cuando hay pasión? Claro, siempre. Generoso. Porque el ser generoso implica muchas cosas. Tanto económicamente, porque tienes que aportar, es una inversión. Uh-huh. Tanto también ser generoso con las personas que están alrededor tuyo. Que tengas tú la amabilidad de tratarlos, claro. De poner siempre de tu parte para que la otra persona se sienta bien. Para tener esa pasión debes de tener compromiso. Siempre. ¿Compromiso? Va de la mano, es que cada punto que me estás diciendo va de la mano. Claro. Una cosa no va sin la otra. Pero siempre manteniendo tu energía, tu nivel de energía. Energía alta. Y siempre tienes que tenerla siempre alta, porque siempre va a haber robadores de sueños o personas que te van a señalar y te van a decir, lo tuyo no sirve. Y la gente es cruel, ¿eh? Claro. La gente no tiene luego corazón. Pero ahí es donde te tienes que poner a prueba y decir, la energía alta siempre triunfa. Yo estoy bien seguro y estoy parado sobre la piedra de lo que estoy haciendo. Las personas deben de ver
tu sinceridad al hablarles a los ojos. Siempre. Ver tu brillo de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son la ventana del alma. Claro. Y sí es cierto. Claro. Tú cuando quieras hablar con una persona sinceramente, vele a los ojos. Ajá, exactamente. Entonces, esa energía con la que todos los que salimos a emprender debemos de cuidar, es decir, que nadie de los que vas a exponer te pueda bajar en ese momento. Claro. Porque puedes estar, a lo mejor te hagan preguntas incómodas, que nada te baje, porque ese es tu proyecto. Siempre las hay. Ese es un pan de cada día de todo emprendedor, y yo creo que muchos de nosotros, de los que nos están viendo, se van a identificar, porque siempre te encuentras ese tipo de personas. Claro. Pero tú más que nada tienes que tener convicción. Tienes que también ser producto del producto que tú estás promoviendo. Claro, siempre. Pero para esto el viaje del emprendedor es mejor hacerlo con amigos. Claro. ¿no? O sea, tus socios, conviértelo en tu amigo, parte de tu familia, porque vas a estar Te voy a decir compartiendo. algo. Tu medio social cambia. Totalmente. Cuando tú te vuelves emprendedor, las amistades que tenías antes, es más, hay unas que hasta ni te van a conocer. Claro. Porque cambia tu energía, pero de verdad te conviertes tienes una nueva familia, y con ellos puedes platicar y desahogarte, y que entre todos se haga una sinergia para levantar esa energía y poder salir a emprender todos los días. Y por eso es muy importante que cuando ya tienes tu círculo de amistades, bueno, tus metas, escojas a ciertas personas para que les puedas ir contando, los que te ayudan, los que traen en ti, los que te motivan, porque no cualquiera. Tienes muy claro eso. No todo es para el emprendimiento, no todos son. Exactamente. Tú tienes que tener esa selección de personas, ser selectivo. Esa sutileza. Claro, tener esa inteligencia, así como dices, es una línea fina, en donde tú vas a saber quién va a acompañarte y quién no. Así es. Entonces, siempre es mejor emprender con amigos, y si no, hacer ese nuevo círculo, parte de tu familia, parte de tus amigos. Quitarte el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ya me quedé sin amigos, ¿ahora qué voy a hacer? Van a venir otros y mejores, porque te van a traer cosas positivas, que es en el canal al que te acabas de meter. Y por eso que la acabas de cambiar, ¿no? Por eso el termostato financiero se va modulando, porque tú vas saliendo de tu zona de confort, vas llegando a otros círculos donde empiezas a conocer nuevas historias, nuevas cosas. Siempre es de verdad apasionante, tu pasión. Es bien bonito. La pasión. Es apasionante. Es apasionante, lo acabas de decir. Así es. Entonces, la clave de este nuevo atributo de la pasión es mantenerte con energía alta. Para mantenerte energía alta, ¿qué se requiere? Buena alimentación. Buena alimentación. Equilibrio emocional. Dormir a tus horas. Dormir. Quitar el estrés. Sí. Estar en paz contigo mismo, ¿no? Y es difícil. Como todos los seres humanos, pues nos pasan circunstancias, pero de verdad que uno tiene que buscar siempre en positivo y decir, bueno, esto es una gran lección que tenía que aprender, pero voy hacia arriba, no voy para atrás. Claro, ¿no? claro. Entonces debes de tener ese equilibrio emocional, el equilibrio físico, tienes que sentirte bien físicamente, descansar, y eso es lo que va a hacer que estés equilibrada y puedas tener esa pasión con la que sales todos los días. Yo veo mucho que, como dice, que la valentía es un mandato divino. Yo veo mucho al emprendedor cómo se va iluminando con esos atributos que empieza a conocer una vez que empieza a desarrollar proyectos. Es como si se fueran prendiendo foquitos dentro de la persona. Es una luz la que llega, ¿no? Y como dicen, bueno, Dios es luz. Ser líder es bajar lo que nadie ve a la tierra. Sí, claro. Bajar y hacer cosas que nadie ve más que tu visión, y que tienes que hacer que los demás crean en tu visión. Entonces sí se requiere esa pasión. Es algo intangible. Intangible. Pero cuando lo haces tangible, wow. Es una maravilla. Y es una satisfacción bien padre. Bueno, pues te recuerdo que el octavo atributo para el emprendimiento es la pasión. Si te mantienes con pasión, tienes una energía alta, y la energía alta siempre triunfa. Así es que pongámosles pasión a todo lo que hacemos. Y vamos con todo. Energía alta siempre triunfa.